Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de que Dios sí castiga, porque muchas personas dicen que Dios no castiga, que Dios es amor. Sí, Dios es completamente amor, pero Dios sí nos castiga a los humanos. Vamos a estar hablando acerca de eso, de algunos versículos de la Biblia. Te sugiero que te consigas una Biblia, que la tengas a la mano para que tú principalmente veas con tus propios ojos los versículos que te voy a estar diciendo y los leas tú personalmente, para que veas que Dios sí nos castiga cuando nos portamos mal. Cuando hacemos las cosas mal, Dios nos castiga, ¿ok? Y bueno, pues si tienes la Biblia a la mano, bueno, pues te sugiero que la abras en Proverbios 3, versículo 11 y 12. Bueno, pues si ya la tienes a la mano, vamos a leer Proverbios 3, capítulo 3, versículo 11 y 12. Y mira lo que dice aquí. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues que Dios nos corrige. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Te lo volví a leer para que escuches correctamente. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Bueno, pues que si tú eres madre, si tú eres padre, bueno, pues que corrijas a tu hija y a tu hijo. A los hijos, hoy en día desgraciadamente los estamos echando a perder. ¿Por qué? De tanto que los amamos, dejamos que hagan berrinches, dejamos que hagan todo lo que se les antoja, hacen y deshacen los niños y las niñas y ya no corregimos. Ay, no, que es malo pegarles. Ay, no, que es pecado. No, es más pecado no corregirlos a tiempo que cuando estén grandes sean malos, ¿ok? Si Dios nos corrige a nosotros como humanos, que somos sus hijos, ¿cómo nosotros no vamos a corregir a nuestros propios hijos de carne? Si Dios, que es espíritu, nos corrige, tenemos nosotros que corregir a nuestros hijos para que sean buenos hijos. Tenemos que meter disciplina a nuestros hijos, ¿ok? Bueno, en Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Bueno, pues aquí nos está diciendo claramente la palabra de Dios. Te invito a que escudriñes las escrituras, de verdad que es la palabra viva de Dios, y que Dios nos guía por medio de su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Que tenemos que ser prudentes ante el peligro y hay que evitar el peligro. Porque si nosotros no evitamos el peligro y si no somos prudentes, bueno, pues hay que sufrir las consecuencias después. Y si tú eres buen padre, bueno, pues tienes que ser prudente y decirle a tu hijo o a tu hija que no haga las cosas malas, porque si no vienen las consecuencias. Y si tú no lo quieres educar, desgraciadamente en la calle alguien lo va a hacer. Porque esta vida es una vida de corrección. Tenemos que ser corregidos y corregidas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, después vienen las consecuencias y hay que sufrirlas. Dios no lo permita, ¿verdad? En Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Es lo que dice Dios. Dice que Dios aquí lo está diciendo tan claro. Dice, yo reprendo y disciplino. Es lo que Dios te está diciendo aquí. En Apocalipsis 3:19. Para que lo apuntes ahí en una hojita y tú vayas apuntando ahí todos los versículos de la Biblia que te estoy diciendo. En Romanos 2:12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Bueno, pues que todos los que han pecado sin conocer la ley,
también perecerán sin la ley. Tenemos que conocer las cosas de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, que si nosotros hacemos algo malo, realmente lo vamos a pagar. Seremos juzgados. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la ley, que es la palabra de Dios, y si aún conocemos la palabra de Dios, hacemos las cosas malas, bueno, pues vamos a ser juzgados. Pero tú, aunque no conozcas la ley, escúchalo, aunque tú no conozcas la palabra de Dios, y si sabes que estás haciendo algo malo, bueno, pues arrepiéntete, porque si no vas a ser juzgada y juzgado también, aunque no conozcas la palabra de Dios. Aquí en este mundo, todos tenemos una corrección, y Dios nos pone nuestra corrección. Dios toma la vara en alguna persona para que te corrija. Tal vez sea tu hermano, tu hermana, tus padres, tus vecinos, personas que nunca en la vida hayas visto, personas en la calle. Esas personas van a ser tu vara o van a ser mi vara, ¿ok? De castigo si nosotros hacemos cosas que no debemos hacer. Y todos somos juzgados. Todos seremos juzgados con todas las acciones que hagamos aquí en esta tierra, ¿ok? Bueno, pues en Hebreos 12:11 es ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Aquí qué nos está diciendo? ¿Qué nos está tratando de decir? Bueno, pues que a ninguna persona nos gusta la disciplina en el momento de recibirla. Cuando nos portamos mal, bueno, pues alguien nos va a disciplinar, que son nuestros padres o nuestros hermanos. Y si pues no es nada agradable recibir la disciplina, tal vez sea una variza, unos golpes, ¿no? No es agradable recibir la disciplina, pero sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que tú disciplinas a tus hijos, tarde que temprano vas a ver los resultados de esa disciplina, que es de justicia, que es la cosecha de justicia y de paz. Vas a ver a tus hijas y a tus hijos siendo hombres y mujeres de bien. Sí, la palabra de Dios lo dice. Ahora mucha gente moderna ya no quiere disciplinar a los hijos ni a las hijas. Ay, no, que no es bueno pegarle a los hijos. ¿Cómo no? ¿Cómo no, gente? Tenemos que disciplinar a los hijos. Y a veces, cuando la disciplina no nos funciona en regaños, tenemos que darles unas nalgadas a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque no obedecen. No obedecen y siguen haciendo cosas malas. Tenemos que disciplinar a los hijos, gente. No hay que dejar a los hijos que ellos solos se vayan por la vida disciplinándose ellos solos. Ellos nunca se van a querer disciplinar. Por eso Dios te mandó a ti como padre y madre para que disciplines. Porque si tú como madre y padre no sirves para disciplinar, vas a recibir las cosechas de la maldad de tus hijos y de tus hijas cuando ellos sean adultos o sean adultas. ¿Por qué? Porque si no sabes disciplinar a los hijos, mejor agárrate. Porque de verdad que cuando sean adultos te vas a dar cuenta qué clase de monstruos has creado. En Levítico 5:17, si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíbe, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Clarito, clarito nos dice su palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Ok? Te lo voy a volver a leer, Levítico 5:17. Si alguien peca inadvertidamente, o sea, si alguien te está advirtiendo y ocurre algo que los mandamientos del Señor prohíbe, o sea, que si alguien te está diciendo que no hagas algo malo y tú lo haces y ya después eres culpable, sufrirás las consecuencias
de lo que hiciste, de tus actos, porque cada acción tiene una reacción, y si tú actúas mal, bueno, pues vas a recibir algo malo. En Primera de Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, pues aquí nos está diciendo, te lo voy a volver a leer, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Bueno, pues tenemos que tratar de esforzarnos en ser mejores personas. Tenemos que esforzarnos en tratar de ser mejores personas cada día para perfeccionarnos en la palabra de Dios, porque como nosotros sabemos, bueno, pues que Dios es amor, pero que también Dios nos castiga. Y también nos vamos perfeccionando también, pues hablándolo de este modo, ¿no? Nos vamos perfeccionando cuando somos corregidos. Cuando somos disciplinados nos vamos corrigiendo, nos vamos perfeccionando, ¿ok? En el amor. Tenemos que corregir a nuestros hijos y a nuestras hijas. En Lucas 12:48, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Bueno, pues aquí nos está también hablando acerca del castigo. Bueno, pues en cambio, el que no hace cosas malas, bueno, pues no recibirá castigo, pero el que hace algo malo y reconoce y conoce que está haciendo algo malo, bueno, pues merezca el castigo, recibirá el castigo. Y el que no haga cosas tan malas, bueno, pues recibirá pocos golpes. Si tú estás haciendo cosas muy malas, recibirás muchos golpes, para terminar pronto. Si tú estás haciendo muchas cosas malas, recibirás muchos golpes, mucho castigo. Si tú estás haciendo pocas cosas malas, recibirás poco castigo. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos a Ezequiel 18:30. Bueno, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Aquí nos está diciendo perfectamente que nos apartemos de todas las maldades que hacemos a diario, que tratemos de cambiar, que tratemos de ser mejores personas. ¿Para qué? Para que el pecado no nos acarríe la ruina a nuestra vida. Dios no lo permita. En Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tenemos que bautizarnos. Yo sé en lo personal que es muy difícil bautizarse. Más que nada, no es difícil bautizarse, es difícil encontrar una congregación que haga el 100% de la palabra de Dios. Eso es a lo que nos da miedo, el bautismo. ¿Por qué? Ahí se viene un tema muy, muy profundo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí en la tierra ya hay muchísimas congregaciones falsas, muchísimos profetas falsos, muchos pastores falsos. ¿Por qué? Muchos padres falsos. ¿Por qué? Porque como está en la palabra de Dios escrito, vamos a hablar de los idólatras. Si tú eres una persona idólatra, no te ofendas. Estás dormida y dormido espiritualmente. Si tú empiezas a leer la palabra de Dios, Dios te va a despertar espiritualmente. Yo no tengo el poder de nada, yo solamente te estoy diciendo que Dios te va a quitar ese velo espiritual. Si tú quieres de veras conocer de Dios, si tú quieres de veras acercarte a Dios, a un Dios vivo, no a un Dios en una pared colgado, no a un Cristo colgado en un madero, no. Buscar de Dios es buscar a un Dios verdadero,
verdadero y empezar a leer, escudriñar la palabra de Dios. Ahí tú te vas a dar cuenta si tú estás cegado o cegada espiritualmente. Aquí en la tierra nadie tiene el poder de despertar a nadie espiritualmente, solamente Dios, el eterno Salvador, solamente Él. Y yo he sido bendecida grandemente por Dios, porque yo era una idólatra, empedernida. Cuando alguien me decía que era yo una idólatra y que no me inclinara yo ante una imagen que no tiene poder, yo era una terca, una aferrada y seguía haciéndolo. Pero mi Dios ha tenido piedad y misericordia de mí y me ha despertado. Gracias, Padre, por tu amor y piedad y misericordia por esta carne pecadora. Bueno, Dios es uno y los demonios lo saben y tiemblan y huyen en el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante del bautismo. Cualquiera te puede bautizar en cualquier congregación, pero ya desgraciadamente muchos están optando las reglas del paganismo, de los idólatras. Te quieres bautizar y ¿qué es lo que pasa? Ya muchos ya quieren que tengas un catecismo, que tengas una plática acerca de, que tengas durante varias semanas o varios meses, que tengas charlas acerca del bautismo. Gente, la vida se nos está acabando. Bauticen a las personas en el nombre del Cristo, por medio del Espíritu Santo. Bauticen a la gente. Porque qué tal si yo me quiero bautizar, he querido bautizarme y no me he podido bautizar porque no he encontrado una congregación a donde se haga el 100% de la palabra de Dios. Si alguien llega a tu casa de cualquier religión y pues de una secta religiosa y te quiere bautizar, ¿qué es lo que vas a decir? Pero es que qué tal si me muero y no me bautizo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me está pasando y es lo que me ha pasado siempre por mi cabeza. Desgraciadamente uno se bautiza en religiones falsas, en sectas, no cuenta, no sirve de nada ante los ojos de Dios. Yo he sido bautizada ante una secta que yo no sabía, que me fui a meter ahí y yo no sabía que era una secta, ¿verdad? Y ya después de eso pasan los años y conforme la palabra de Dios, porque te digo que es muy importante leer la palabra de Dios, empiezas a leer la Biblia y ahí te das cuenta que pues que no sirve de nada que tú te hayas bautizado en una secta, ¿no? En una religión falsa. Sabemos que Dios no quiere religiones, gente. Dios no quiere religiones, pero desgraciadamente aquí en esta tierra hay millones y millones de religiones. Millones. Ya cualquiera quiere tener su templo, ya cualquiera quiere tener su congregación. ¿Por qué? Para llenarse los bolsillos de dinero. Sí, desgraciadamente se oye triste y se oye feo, pero así es. Mucha gente ya quiere ser pastor, muchas mujeres quieren ser pastoras. Y como ustedes saben, bueno, pues es importante escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que a la mujer no se le es permitido hablar en la congregación. Y eso lo encontramos, ahorita te lo voy a nombrar. Bueno, antes de buscarte a dónde está donde a la mujer se le es prohibido hablar en la congregación, te voy a terminar de leer a donde Dios sí nos castiga. Que dicen que Dios no castiga, claro que sí, Dios nos castiga. Aquí nos quedamos en Marcos 16, que es la que ya leímos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En Job 5:17, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Oye, nada más que claro está, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. En Job 5:17. En Deuteronomio 5:11. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Ok? Porque muchas personas tienen por costumbre decir, ay por Dios, ay por Dios. No, perdón. Quítense esa palabrita de la boca porque somos humanos y somos carne.
y hacemos del baño. Somos personas malas y pecadoras y todos. Seamos niños, seamos adultos, ¿ok? Todos somos malos ya. Aquí en Deuteronomio 8:5, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿Qué más claro, mi gente? Hay que escudriñar las escrituras, porque luego a veces cuando predicamos el evangelio, le decimos a las personas que Dios castiga, hasta se molestan, hasta se enojan, dicen que no es cierto. Yo te estoy hablando con la palabra de Dios en la mano y diciéndote estas palabras para que sepas que todo lo que tú y lo que yo hacemos, Dios nos va a castigar. Y Dios nos castiga aquí en la tierra. Aunque Dios no lo podemos mirar, Dios es invisible y Dios nos pone a personas que sean nuestra vara para castigarnos. Aquí lo está diciendo claramente en su palabra. Por eso es importante que tú, mujer, que tú, hombre, escudriñes la palabra de Dios, que ahí Dios te va a hablar. ¿Ok? Y ahí Dios te va a empezar a despertar espiritualmente para que hagas lo que Él quiere que tú hagas y lo que yo haga. En Romanos 8, 1 al 2, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso tenemos que creer en Cristo Jesús. Por eso tenemos que pedir a Dios en oración por medio de Cristo, porque por medio de Cristo, bueno, pues ya somos librados. Somos librados del pecado y de la muerte. ¿Qué nos quiere decir aquí del pecado y de la muerte? Bueno, pues somos librados si cometemos algún pecado, si hacemos oración, óyelo bien, y si pedimos perdón a Dios, no nada más, ¡ay, perdón! No. Tenemos que pedir perdón a Dios haciendo oración con un corazón contrito y humillado. Solamente así Dios nos perdona. Y en la muerte, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Que podemos, que Dios nos libra del pecado y de la muerte. Pero si todos vamos a morir, eso es todo lo que nosotros nos decimos, ¿verdad? Tu hombre, tu mujer, yo, nos decimos, pero si todos vamos a morir, ¿cómo vamos a ser librados de la muerte? Perdón, mis amores, hay que leer la palabra de Dios. Ahí Dios nos está despertando espiritualmente, gracias a Dios, por medio del Espíritu Santo. Dios nos está despertando espiritualmente cuando empezamos a leer su palabra, y ahí Dios nos está diciendo que somos librados de la ley, del pecado y de la muerte, de la ley que es la palabra. Hay a veces que cometemos muchos pecados que están aquí en la ley escritos y que no debemos de cometer pecados y lo seguimos haciendo. Bueno, pues somos librados por Cristo. Ya somos librados del pecado que cometimos. ¿Y cómo podemos ser librados de la muerte? Aunque yo, tú, que me estás escuchando, hayamos muerto, podemos ser librados de la muerte. Óyelo bien, el día que nosotros muéramos, que se nos acabe el tiempo de vida, podemos ser librados de la muerte, sí. Dios nos puede despertar de la muerte y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Aquí en su palabra lo dice, ¿eh? Te invito a que leas la palabra de Dios, pero no te digo en qué versículo, porque quiero que leas la palabra de Dios desde el principio hasta el final. ¿Para qué? Para que tú empieces a descubrir por ti misma y por ti mismo, por medio de la palabra de Dios. Cuando empieces a escudriñar las escrituras por primera vez, que abras la primera página, haz una pequeña oración para que Dios te empiece a despertar espiritualmente y te quite esa sábana blanca, ese velo espiritual que todos tenemos, que todos y todas tenemos. ¿Ok? Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, va a haber muchísimas páginas que no vas a entender a veces ni papa, pero por medio de la palabra, por medio de Cristo, que Dios quite todo velo espiritual para que tú y yo podamos entenderle a la palabra, a la ley. ¿Ok? Cuando tú o yo muéramos, Dios tiene el poder de despertarnos de la muerte. Así como despertó a Cristo de la muerte, bueno, pues así Dios nos va a despertar. ¿Por qué crees que Cristo vino aquí a la tierra? ¿Por qué crees que Cristo murió? ¿No te has preguntado? Bueno, todos sabemos que vino a salvarnos, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu sacrificio vivo y santo. Bueno, pues Dios mandó a Jesús
para salvarnos, porque Él es el Mesías, Él es el Salvador de la humanidad. Y Cristo tuvo que morir para ir a arrebatarle las llaves a la muerte, porque la muerte será destruida. La muerte ya no tendrá poder más de matar a nadie. ¿Ok? Ya no se van a morir ni los humanos ni los animales. Para eso Cristo vino, porque Cristo vino a arrebatarle las llaves a la muerte. Y muchas personas ignorantes que están en la idolatría, perdidos en la idolatría, ¿qué es lo que están haciendo? Adorando a la muerte. Adoran a su bulto, ahí a su estatua le ponen ofrendas, que le ponen ahí hasta su Torres 10 de licor, le ponen su whisky, le ponen fruta de la mejor, de la más cara, que a veces ellos ni siquiera se tienen el chance de comprarse una fruta cara, ni siquiera tienen chance de tomarse un whisky, pero ahí están poniéndole a sus bultos, a sus espíritus malignos, les están haciendo ofrendas. Hay que leer, mi gente linda, hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la ley, que es la Biblia. Dios quiere despertarnos a todos espiritualmente, pero no le damos un poquito de tiempo a Dios, al Todopoderoso. Dios nos perdone, porque el día que se nos acabe esta vida, ahí va a venir de verdad el castigo. Ahí va a venir de verdad el castigo. ¿Y cómo es que va a venir el castigo? Bueno, pues como ustedes saben que esta carne va a morir. Esta carne es pecadora y esta carne quiere hacer siempre el pecado, siempre. Pero recuerden que todos tenemos un espíritu, porque lo que habita aquí en esta carne, en la carne que tenemos, es nuestro espíritu. Y ese espíritu será salido de esta carne, porque esta alma va a morir. Dicen muchos que el alma no muere. ¿Cómo no? En la palabra de Dios dice que el aliento de vida se le dio a un alma viviente. A un alma viviente, y eso lo encontramos en Génesis, al principio. El alma viviente es el cuerpo, este costal, este vehículo que nos lleva de aquí para allá. Este es el alma, ¿ok? Y el espíritu es el que hace mover a este cuerpo, y este espíritu se va a salir de este cuerpo. Este cuerpo que tenemos será cremado o se pudrirá en la tierra. Pero el espíritu, ¿qué va a hacer de él? Bueno, y cuando venga el castigo, cuando venga Cristo a juzgar a vivos y a muertos, ¿qué es lo que va a pasar? Cristo va a venir y nos va a dar un nuevo cuerpo. Y nuestro espíritu se va a meter otra vez al cuerpo para que seamos castigados por todo lo que hemos hecho en esta tierra. Por eso es importante portarse bien. Tenemos que tratar de portarnos bien, porque sabemos que todos hacemos el mal de continuo, diario. Pero es importante tratar de leer la palabra de Dios para que Dios nos haga mejores personas y más conscientes que tenemos que hacer las cosas mejor cada vez, cada día. Sé que es muy difícil, pero todo es posible si Dios nos ayuda. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Aquí en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Qué más claro? Por eso dicen muchos, el que con lobos anda, aullar se enseña. Si tú andas con malas compañías, pues vas a ser mala persona. Y si andas con personas sabias, ¿a qué se refiere con personas sabias? Que leen la palabra de Dios, que son cristianos, pero que son verdaderos cristianos, porque de veras que hay cristianos que, da hasta miedo. Si andan con personas sabias, bueno, pues se van a volver sabios. Si andas con buenas personas, te vas a volver buena persona. ¿Okay? A eso se refiere esta palabra en Proverbios 13:20. Aquí en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es lo que dice la palabra de Dios, que hay que predicar la palabra y hay que persistir en hacerlo, sea o no sea oportuno, porque a veces muchas personas les vas a predicar y dicen, ay, no, es que no es oportuno ahorita que vengas porque estoy haciendo mis quehaceres, estoy haciendo esto, estoy trabajando. Sea oportuno o no sea oportuno, hay que predicar la palabra y hay que persistir en hacerlo, ¿ok? Y hay que corregir, corrige y reprende. ¿Qué significa corrige y reprende?
a las personas que están perdidas en la idolatría hay que persistir, sea oportuno o no sea oportuno hacerlo. Hay que predicarles la palabra, el evangelio, y hay que corregir que están haciendo mal, que hay que corregirlos y hay que reprenderlos. ¿Por qué? Y hay que reprenderlas. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. Pero hay que tener mucha paciencia con estas personas, pero sin dejar de enseñar lo que es la palabra de Dios. A eso se refiere en 2 de Timoteo 4:2, que tenemos que tener mucha paciencia con ellos. ¿Por qué mucha paciencia? Porque somos necios, somos aferrados, somos tercos. ¿Por qué? Porque cuando estamos cegados espiritualmente, así venga medio mundo a decirte que eres un idólatra, que estás haciendo cosas incorrectas, que estás adorando a la muerte, que estás siendo santero, santera, que eres idólatra, como los de la India, como los católicos, como los budistas. Todas esas personas están cegadas espiritualmente y tienen una sábana blanca que no los deja ver más allá. Pero todo eso pasa es porque Dios quiere que estén cegados espiritualmente. Porque no le piden al Eterno que los despierte espiritualmente. Tenemos que hacer oración a pedirle al Eterno Dios, que ya estamos cansados, ya estamos cansadas de vagar en la vida, buscándolo a Él, a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, que estamos buscándole, estamos cansadas y cansados y no le podemos hallar en ningún lado y no nos sentimos plenos. Muchas personas cuando están cegadas espiritualmente se sienten plenas en la ceguera espiritual, en sus bultos, en sus imágenes. Pero de verdad que si tú lees la palabra de Dios, wow, no te vas a dar cuenta de tantas cosas que has hecho tu mujer y tu hombre, que de verdad te vas a decir, ¿cómo es posible que yo estuve haciendo esto tantos años de mi vida y no me di cuenta? Estaba yo pecando al Eterno, estaba yo siendo una aferrada, un aferrado y no entendía, no escuchaba a las personas que me estaban predicando el evangelio, que no fuera yo idólatra, yo seguía siéndolo. Y hay personas que lo siguen siendo. Y por eso dice aquí en la palabra que tenemos que tener mucha paciencia con estas personas, pero que tenemos que corregirlas, que están haciendo lo malo, que tenemos que reprenderlas, que ya no lo sigan haciendo, pero tenemos que tener mucha paciencia, pero sin dejar de enseñar la palabra de Dios. O sea, ahorita si tú eres una persona idólatra, me has de estar odiando, me has de estar diciendo que estoy loca. No, no estoy loca. Dios está hablando por mí. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Por medio del Espíritu Santo, yo te hablo hoy que te alejes de la idolatría, porque vas a morir y vas a morir cegado en la idolatría. Dios no lo permita por medio de Jesús. Dios no lo permita. Te voy a platicar algo que de verdad a mí me sucedió. Yo lo viví durante 40 años. Como durante 40 o 42 años. Fui una idólatra. Fui idólatra. Te voy a ser sincera. Yo no asistía mucho a la iglesia católica. Yo no asistía mucho. Muchas personas, cuando estamos cegados espiritualmente, nos sentimos plenos en la idolatría. Dios nos perdone porque estamos cegados espiritualmente. Pero después de tantos años me casé. Bueno, me junté con mi esposo, que ahora ya me casé ya por el civil con él. Ya, gracias a Dios, que ya voy a tener 25 años de casada con mi esposo. Dios me despertó espiritualmente, pero ya después de casada. Ya después de casada, tuve yo a mi hijo y seguía yo siendo una idólatra. Mi hijo tenía como unos 10 años y todavía seguía yo siendo una idólatra. Pero ahora, hoy en día, puedo decir que soy libre, gracias a Dios, soy libre. Fui libertada por Cristo, porque Cristo me abrió los ojos, porque yo estaba dormida espiritualmente. Cuando todos somos idólatras, todos estamos dormidos espiritualmente. Quiera Dios, Padre Todopoderoso, por medio de Jesús, que tú que estás escuchando esta charla,
seas despierta, seas despierto espiritualmente para que vengas y seas libre en la palabra. Dice Dios en su palabra que todo el que conoce de Dios es libre. Es libre. ¿Y a qué se refiere a ser libre? Que Dios quita todas las ataduras de que somos idólatras. Que somos idólatras, que creemos en hechicerías, que creemos en todo ese tipo de cosas malas, ¿no? Bueno, pues Dios me libertó. Gloria a Jesús, gloria al Cristo, gloria al eterno Jehová Dios poderoso, porque Dios es bueno. Gracias al Espíritu Santo por la fe que me da, que sé que aún es poca, pero yo sé que va a crecer aún más. Y te pido en el nombre de Jesús que escudriñes la palabra de Dios, que aquí Dios te va a hablar en su palabra. Así como Él me habló en su palabra, así Dios te va a hablar. ¿Ok? Continuamos. En Lucas 13:3 les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Eso es lo que Dios te dice hoy, que te arrepientas hoy, que dejes de ser un idólatra, que no seas santero. Aquí ninguna religión te va a salvar, amiga, amigo, ninguna religión te va a salvar. Aquí el que te va a salvar va a ser Cristo. Y por medio de la palabra, porque tenemos que acercarnos a Dios por medio de la palabra. Que dejes de hacer cosas malas, que no le hagas caso a la carne, que no quedes bien con la gente, que dejes de ser un santero, que dejes de ser una santera, que ya dejes de hacer tonterías en esta vida. Dios te ha mandado a ti y a mí por un propósito. Dios quiere que cumplas ese propósito hoy, pero que dejes de hacer tonterías en esta tierra, que dejes de caerle bien a la gente, porque a veces cuando nosotros creemos en Dios y tratamos de buscar de Dios, aunque sea un poquitito, te vas apartando de la gente que según es muy tu amigo, muy tu amiga, de la gente que según te apreciaba. Perdón, es que ha sonado mi celular. De que la gente según te aprecia, pero no es cierto. Aquí en la tierra nadie te aprecia. Y si la gente realmente te aprecia, te va a apreciar que tú busques de Dios y sigas en la palabra de Dios y le hables a esa persona de Dios y no se ofenda y no se aparte de tu presencia. Esa es la persona que realmente te va a apreciar. Cuando tú empiezas a conocer de Dios, Dios te va a empezar a despertar espiritualmente y Dios va a querer que tú prediques el Evangelio, así como yo lo estoy haciendo el día de hoy. Dios va a querer que tú prediques el Evangelio y que tú le prediques el Evangelio a las personas que conoces, a tu propia familia, de tu propia casa, a la familia que tienes lejos de tu hogar. Y Dios va a poner eso en ti, hermoso, por medio del Espíritu Santo. Se siente hermosísimo, de veras, predicar el Evangelio, pero tenemos que ser persistentes en ello. Tenemos que tener mucha paciencia con esas personas, porque va a haber muchas personas que se van a molestar contigo, te van a quitar su amistad. Pero no tienes que agradar a la gente cuando tú predicas el Evangelio. Tienes que agradar al Todopoderoso, al Dios único y verdadero, por medio de Cristo. Y si tú quieres tener una recompensa, que Dios te despierte de la muerte, porque sí, va a haber un mundo venidero a donde el Mesías va a venir a reinar y Dios va a atar a Satanás y a todo espíritu maligno por 1000 años. Y esos 1000 años que va a ser atado Satanás y todo espíritu maligno, no va a haber enfermedades, no va a haber nada malo, no va a haber nada malo. ¿Por qué? Porque todo va a ser en armonía. Todo va a ser en armonía. ¿Sabes cuándo va a ser para ganarnos la vida eterna? Porque aquí Dios nos va a despertar de la muerte para darnos ya sea vida eterna o sea el castigo, que es el infierno, que es el fuego eterno. Dios no lo permita. ¿Sabes cómo nos podemos ganar la vida eterna? Yo te lo voy a decir hoy. Acercándote a Dios, predicando el Evangelio, apartándote de hacer cosas malas, dejando de ser un idólatra, dejando de ser un santero, dejando de adorar imágenes de idolatría a la muerte. No la tienes que adorar, no tienes que adorar a los muertos, no tienes que hablar con los muertos, porque dice su palabra que
que no es permitido hablar con los muertos. Y muchas personas tienen por costumbre hablar con los muertos. Muchas personas se van a los santeros para que, o sea, a los brujos, a la hechicería y todo eso. ¿Para qué? Para que los conecten con los muertos. ¿Qué es eso, gente? No hagan tonterías en esta tierra, porque todo lo vamos a pagar. Ya aquí les estoy leyendo que Dios nos va a castigar por todo lo que hacemos en esta tierra. No hagamos tonterías, por el amor de Dios. Si todos queremos tener una vida plena, en libertad, una vida eterna, y vivir para siempre y no volver a enfermar y no volver a morir, no volver a tener tristezas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos hoy, ahorita que estamos vivos, que estamos en esta carne, que nuestro espíritu está en esta carne. Tenemos que hacer cosas buenas, tratar de hacer lo bueno, tratar de agradar a Dios. Pero si tú no lees la palabra de Dios, tú no vas a agradar a Dios. Porque si tú no lees la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta de lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que tú seas un idólatra, a Dios no le agrada que seas un hechicero, a Dios no le agrada que te andes ahí inclinando y adorando animales, imágenes. Tienes que tratar de esforzarte hoy, tengo que tratar yo de esforzarme hoy. Si queremos ganarnos la vida eterna, tenemos que esforzarnos hoy y tratar de decir lo que es la claridad, con la palabra de Dios en la mano, para que nadie diga, ay, es que nada más está hablando porque sí, porque está loco, porque está loca. No, tenemos que tener la Biblia y la palabra de Dios en la mano para poder predicar el Evangelio. Si llega una persona a predicarte el Evangelio y no llega con la palabra en la mano, con la Biblia en la mano, de verdad que mejor ni le abras la puerta. ¿Por qué? Porque si te está predicando el Evangelio, tiene que llevar la Biblia, la palabra de Dios viva en la mano, para que te pueda decir, mira, lo que yo te estoy diciendo viene aquí, en este capítulo, en este versículo y en este libro. O sea, no. Tiene que llegar con la palabra de Dios en la mano, que es la Biblia, para poder predicar el Evangelio. Y es lo que yo estoy haciendo hoy en día. Y aquí en 2 de Pedro 2:9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impios para castigarlos en el día del juicio. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Bueno, pues que Dios sabe librar de la prueba a las personas que viven para hacer lo bueno. Que aunque tú tengas una prueba grande en tu vida, estés atravesando por algo malo en tu vida, Dios te va a librar. Porque dice, todo esto nos demuestra que es la palabra de Dios, que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios quiere que tú y que yo nos portemos bien, que no hagamos cosas malas, que no seamos idólatras, que no adoremos imágenes, que no adoremos animales, que no hablemos con los muertos, que no seamos santeros, que no adoremos la muerte. Eso es lo que Dios quiere. Y reservar a los impios para castigarlos en el día del juicio. ¿Qué es reservar a los impios? Reservar a las malas personas, a los pecadores, a las malas personas que no quieren obedecer. Las está reservando para el día del juicio, para el día del castigo. Y te lo digo claramente porque a veces que no se le entiende la palabra, bueno, pero te lo digo así para que tú le entiendas, ¿ok? Porque Dios así me está hablando para que yo te pueda especificar con mis palabras, para que tú le puedas entender. En Romanos 5:15, pero la transgresión de Adán, o sea, la transgresión quiere decir el pecado de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. ¿Qué quiere decir? Cuando Adán transgredió en ese pecado de comer el fruto prohibido que Eva le dio, que ya había comido, bueno, ¿qué fue? Por un hombre vino el pecado y vino la muerte a toda la generación. Pero por un segundo hombre que es Jesús, vino la bendición, la vida. Y Cristo vino a darnos vida eterna a todos, pero tenemos que ganarnos esa posibilidad
esa gran oportunidad de tener vida eterna. La vida eterna no es gratis, gente. La vida eterna no crean que nada más Dios nos la va a dar nada más porque sí. No, la vida eterna nos la tenemos que ganar con hechos, predicando el evangelio, apartándonos del mal, tratar de hacer el bien, tratar de obedecer la palabra de Dios, lo que dice aquí en la palabra de Dios, tratar de hacerlo. Ya no tratar de pecar tanto como antes. O sea, y si pecamos, tratar de hacer oración, pedirle a Dios que nos perdone porque hemos transgredido cada vez. Dios me perdone por todos mis pecados cometidos y Dios me ayude a ser mejor persona cada día. Es lo que le tenemos que pedir a Dios cada día. ¿Para qué? Para poder ganarnos la oportunidad de tener vida eterna. Es un trabajo constante tratar de ganarse la vida eterna. No crean que nada más porque, ya, nada más hoy, el día de hoy me porté bien y ya me la gané. No, eso es continuo, diario. Es un trabajo grande el ganarse la vida eterna. En Salmo 146:9, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impios, los planes de los malos. Dice Dios que Él protege a las personas extranjeras, que sostiene a las personas huérfanas y a la que se quedó viuda, Dios la protege. ¿Ok? Y Dios frustra los planes de las personas malas que les quieren hacer daño a estas personas. A eso es a lo que se refiere. En Proverbios 11:4, en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Oye nada más de importante que es este versículo tan chiquitito que está. En el día de la ira de Dios, así te lo voy a manejar, de nada sirve ser rico, porque muchas personas piensan que tienen millonadas y millonadas y millonadas de dinero, piensan que ya son que ya tienen la vida eterna por tener dinero. No, gente, no hagan riquezas aquí en la tierra, que el día que se mueran, todo su dinero, toda su riqueza, otra gente las va a disfrutar. Y el día que se muera esa gente de su familia, pues la va a disfrutar otra gente, y así otra gente va a disfrutar sus riquezas. ¿Y qué es lo que han hecho para Dios? Nada. ¿Qué es lo que están haciendo para salvar su alma? Nada. Viven perdidos haciendo lo que se les antoja, y no se trata de hacer eso. Aquí en Mateo 12:31, por eso les digo que a todos les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. En Mateo 12:31. Y tenemos unas luchas, Dios Padre Todopoderoso me perdone, porque tenemos unas luchas mentales, tenemos unas luchas espirituales, pero no la tenemos, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra Satanás. Tenemos una lucha y todos los pensamientos a veces que se nos vienen de blasfemia, todos esos pensamientos son del diablo, y Dios sabe que le amamos, pero es Satanás el que pone todo tipo de pensamiento en nuestra cabeza. Y ahorita te voy a estar leyendo acerca de lo que te había dicho de las religiones, de que la mujer no se le es permitido ser pastora. Y bueno, pues aquí les voy a estar especificando acerca de que en muchos templos, bueno, pues como les digo, hay falsos profetas. Acerca de las mujeres que quieren ser pastoras, y eso no les es permitido, porque en la palabra de Dios lo dice. No es que Dios nos haga menos, no, Dios nos ama por igual, pero Dios por eso dejó al hombre para que él fuera ministro de la iglesia. Esto lo vamos a encontrar, yo te lo digo porque tengo la palabra de Dios en la mano, y te pido que busques en 1 Corintios 14:34. Y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley es la palabra de Dios. La ley es la Biblia. Y ya en muchas congregaciones, por eso les estoy diciendo que hay muchas congregaciones falsas ya, muchos templos falsos, muchos profetas falsos también, especialmente profetas falsos. ¿Por qué? Porque ya muchas mujeres
ya quieren ser pastoras y ellas son las que hablan en la congregación. Ellas son las que dan pues la palabra de Dios en las congregaciones, y eso no está bien. Sí, tenemos que predicar el evangelio, sí, pero no en la congregación. Tenemos que predicar el evangelio a las personas pues que tú conozcas, así por medio de una red social, así como lo estoy haciendo yo, pero que no te pares en el templo a dar tú la charla, la plática. ¿Por qué? Porque no se nos es permitido, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La ley quiere decir la palabra de Dios, la Biblia. Por eso les digo que a veces cuando nos queremos bautizar ya no sabemos ya ni dónde, porque de verdad que hay tantos falsos profetas y ahora hay unas pastoras que se dicen pastoras y se visten, porque vamos a hablar de la vestidura también, se visten con unas ropas tan entalladas, y eso ya es tentación. El diablo pone tentación a los ojos de los hombres. Recuerden que todos somos carne, y que el diablo nos desvía la vista para mirar lo que no tenemos que mirar. Gente, no hagan eso. Si quieren predicar la palabra de Dios, bueno, vístanse decentemente, porque hay unas pastoras que de verdad no, se visten inadecuadamente para predicar el evangelio. Sí, sabemos que ya es la modernidad y todo, ya estamos en lo moderno y todo, pero también debemos de respetar la palabra de Dios. Si Dios dice que las mujeres callen en la congregación, tenemos que acatar la palabra de Dios. Tenemos que quedarnos calladas. Tenemos que dejar que el hombre sea el pastor, no la mujer. Ya nada más porque es esposa del pastor, ya también ya es pastora, ya también ya da la charla en la congregación. No, perdón. Respeten la palabra de Dios. No hagan lo que ustedes quieran. No se hagan sabios en su propia opinión. Lean la palabra de Dios, y aquí Dios les va a hablar lo que tienen que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Seamos obedientes. Si creemos en Dios, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, y tenemos que acatar la ley, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Les quería dejar muy en claro esto, porque ya muchas personas ya quieren ser pastoras, muchas mujeres quieren ser pastoras. No, gente. La mujer tiene que callar en la congregación, lo dice la Biblia, Primera de Corintios 14:34. Debe de ser pastor el que debe de dar la plática, la charla de la palabra de Dios en los templos, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga grandemente. Si te ha gustado, comparte esta charla. También en un lugar tan especial que, bueno, pues que les quería, antes de terminar pues esta charla, les quería leer también aquí un pedacito muy importante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una lucha espiritual grande? Bueno, pues tenemos que ponernos la armadura de Dios, y eso lo encontramos aquí en Efesios 6:10. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios es la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que nos pongamos la armadura, que es la palabra de Dios. Tomad el escudo de la fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe. Yo en lo personal le pido a Dios que me dé fe para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios te bendiga grandemente. Ponte la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Escudriña las escrituras, que es lo que te decía anteriormente. Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado.